Hoy estamos escuchando mucha música británica. ¿Por qué? Pues porque se coronó el rey. Porque ya hay rey allá en Inglaterra. Oigan, y esta semana pues muchísimo se habló en torno al fentanilo. ¿Es o no es la manera de que se produce, no se produce en el país? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Hablamos con un experto en la semana y nos planteó todo lo que puede existir alrededor del fentanilo. Esto se da porque en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante Ojeda, el secretario de Marina, da respuesta a dos reportajes que dio a conocer en medios británicos que retoma nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. La respuesta fue dura, fue muy dura. El presidente López Obrador ayer mismo volvió a colocar el tema en la mañanera, señalando que tiene datos sobre que llega fentanilo directamente desde China. Han logrado localizar estos embarques en algunos de los sitios o de las puertas de entrada que tiene el Pacífico mexicano, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y algunos otros sitios donde hay aduanas, donde hay puertos, pero es importante escuchar lo que nos comentó Gerardo. Él es un experto en temas que tienen que ver con, pues, seguridad nacional. Gerardo Rodríguez sabe muy bien lo que sucede y lo plantea de manera muy correcta, en el sentido de qué es lo que está ocurriendo con el fentanilo, qué es el fentanilo, cómo es que se produce fentanilo. Aquí tenemos parte de la charla. Mira, los datos son muy contundentes y mi almirante secretario tiene mucha razón. Es la Secretaría de Marina la que tiene más información de los últimos 2 años, porque los dos puertos principales donde ingresa el fentanilo o los precursores químicos para producir las pastillas de fentanilo que se consumen en Estados Unidos, llegan por los dos puertos que ya tienen control Marina, Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pacífico mexicano. Entran los precursores de China en buques marítimos con corrupción, por supuesto, de las anteriores administraciones portuarias, y en ese sentido la Marina tiene perfectamente el rastreo de por dónde vienen los precursores químicos de China. Después, ¿hacia dónde van? Sinaloa, el Triángulo del Norte. ¿Quiénes son los que están controlando la producción de fentanilo? Son los chapitos, ¿no? Uh-huh. Esta ramificación del cártel de Sinaloa. Uh-huh. Ahí ellos controlan, según datos de la DEA, del último reporte de drogas, controlan los laboratorios, y así como destruyen un laboratorio, tienen la capacidad de construir un nuevo laboratorio. Uh-huh. Lo que sucede es que en Estados Unidos se volvieron adictos al fentanilo por el tema de un círculo vicioso de médicos, farmacéuticas, que empezaron a diagnosticar opioides para atender cánceres, artritis, traumas postoperatorios. Los americanos se volvieron adictos, y los cárteles mexicanos se volvieron especialistas en poner gramos de heroína con fentanilo, asemejando las pastillas de opioides de esta droga que se llama Oxytón, ¿no? Y cuando los americanos se quedaban sin seguro de gastos médicos para comprar estas drogas, pasaban al mercado ilegal de las pastillas que venden y que se producen en México. Uh-huh. Es realidad todo esto. Y entonces, para entender lo que ocurre, ¿en dónde quedan las responsabilidades de México y en dónde tanto quiere, pues, depositar o dejar hacer a un lado su responsabilidad propia el gobierno norteamericano, con lo que se ha dicho a lo largo de las últimas semanas? Absolutamente, Jaime. Estados Unidos se tiene que hacer responsable de esta crisis que provocaron ellos mismos, ¿no? Entonces, absolutamente. Un reportaje, por cierto, del New York Times de hace 2 semanas, uh-huh, especificaba claramente cómo también esta empresa que se llamaba Purdue, financiaba a la Academia de Ciencias, Jaime, de Estados Unidos, para que no sacaran papers académicos fuertes en donde dijeran que estas pastillas, el Oxytón, producía un tipo importante de ¿cómo se llama?
de adicción. Ok. ¿No? De hecho, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad nacional. Gerardo, hace muy poco en este espacio solemos poner música y recordábamos la muerte de Prince. Hace 7 años, Prince murió por una sobredosis accidental de fentanilo. Hace 7 años, ¿eh? Sí, el problema es que el fentanilo es poderosísimo, Jaime, poderosísimo. Inclusive una persona se puede volver adicta o morirse simplemente por estar en tacto con el fentanilo. Hay elementos de nuestras Fuerzas Armadas que han tenido este problema y que tienen que entrar en temas de rehabilitación, manipular estos cargamentos que se tienen de toneladas que ha confiscado el Ejército y Marina de manera coordinada. Se tienen que hacer con equipos tipo de cabeza a pie. Tienen que estar protegidos los elementos de seguridad para no estar en contacto respiratorio o táctil. Que era un poco el argumento que hoy el secretario de Marina señalaba, ¿no? Es imposible que se esté manipulando una sustancia tan adictiva y tan poderosa sin ninguna protección, solamente con esas mascarillas. Así es. Inclusive, vía iniciativa de Mérida, recuerdas este proyecto de cooperación México-Estados Unidos. Estados Unidos financió equipos de protección para nuestros elementos de seguridad. Entonces, no es cualquier cosa esta situación. Pues interesante lo que nos comentas, Gerardo. Y por último, Gerardo, ¿qué debe ocurrir entonces en esta lucha contra el fentanilo? ¿Dónde deben de estar las responsabilidades de cada una de las naciones? China, México, Estados Unidos. En las dos partes. Y yo te digo algo, además ahora Canadá. Además, sí, en estos reportajes allá también ya tienen un serio problema. Inclusive, si recuerdas, la secretaria Rosa Isela tuvo una cumbre recientemente en Washington y Estados Unidos invitó a su contraparte canadiense. ¿Por qué? Porque si estamos presionando a los cárteles mexicanos para que no produzcan fentanilo, ¿a dónde se van a ir? A Canadá. La frontera de Canadá es mucho más porosa que la mexicana. Pues sí, también es parte de lo que nos comenta Gerardo Rodríguez, especialista en temas que tienen que ver con seguridad nacional. Y bueno, pues es todo el reto que hay por delante en torno al fentanilo, una droga que es devastadora, devastadora. Hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos y es un problema de salud pública. Más de 90,000 personas mueren al año, más de 90,000 personas por sobredosis. Es un tema que desde hace ya bastante tiempo está con los focos rojos en aquella nación. Y ya que estamos en Estados Unidos, vamos con Francisco Villalobos. El día de ayer se incendió una refinería que se encuentra, o una estación de refinería que se encuentra en la zona de Deer Park. Deer Park no es una refinería, se haga de cuenta como un condado, como una zona, como una región allá en Estados Unidos, en el sur de Houston, 35 kilómetros al sur de Houston. Se pensó en un momento que era la refinería que le pertenece a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos sacó un comunicado de prensa a través de sus redes sociales, un comentario señalando que nada tenía que ver con esto. Paco, te saludamos y te escuchamos. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos.